Decíamos entonces de las recomendaciones para leer una radiografía, recordar todas las distintas estructuras, colocarse mentalmente en la zona que vamos a estudiar, que vamos a investigar. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es eso que vemos ahí? Eso que está ahí arriba, esa zona ahí. ¿Quién dice? ¿Qué es eso? Ese es el seno maxilar. ¿El qué? Eso ahí. ¿Esos son los senos? Los senos se ven adelante, ahí en los incisivos inferiores. No. Perdón. Ya, me Dime. confundí. No, está bien, dime. ¿Qué es eso, Ashley? ¿Qué dice ahí? Fosa nasal. Exactamente. Y esa fractura que se ve ahí, ¿qué es eso? Es una fractura que se ve ahí. Es una fractura del maxilar. ¿Cómo se llama eso? Espérate, déjame dar la cierta. Eso es que una fractura, eso que se ve ahí, eso que yo le estaba enseñando a ustedes. ¿Cómo se llama esa estructura que se ve ahí? Dime. ¿Cómo se llama? ¿Quién dice? ¿El qué? Eso que se ve ahí. ¿Cómo se llama? La sutura intermaxilar. Exactamente, la sutura intermaxilar. Muy bien. Qué bueno tenerla pendiente porque puede ser que nosotros, ante un trauma mínimo, uno pueda pensar, que hay una fractura. No, hay que recordar que esa estructura se llama la sutura intermaxilar y que semeja, puede dar una imagen igual o parecida a una fractura del maxilar superior en línea media. Es bueno recordar eso porque a veces puede ser que un pequeño trauma nos haga pensar que hay una fractura cuando realmente no existe. Miren aquí cómo se nota muy bien. Y esa estructura radiopaca que se ve ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué forman eso? ¿Por quién está formado? Esto y esto. ¿Quién me dice cómo se llama eso? Vamos a ver. ¿Cómo se llama esa estructura? No saben. ¿Repite qué partes? Esa estructura donde está la flecha, ahí, mírala ahí, que le estoy moviendo. Ahí, aquí esa zona radiopaca, por decirlo así, que se ve ahí. ¿Qué es eso? Ahí escriben algunos que no pueden entrar, Allison y otros me escriben que le pasaba igual, dice preparando reunión, pero todos ustedes pudieron entrar, hagan el intento otra vez. Allison sobre todo es que dice que no puede entrar. ¿Eso no sería parte del hueso de la nariz? Eso es la espira nasal anterior, exactamente. Y el Vomer, que forman una estructura que le llaman el rombo nasal de Parma. Se lo voy a escribir aquí. Eso no es una estructura anatómica propiamente dicha. Rombo nasal de Parma. No Palma, sino Parma, que fue quien le puso el nombre a eso. Vomer y espina nasal anterior. Nasal anterior. Ahí está. Eso es el Vomer y la espina nasal anterior que forma el rombo nasal de Parma. Tenemos el seno maxilar
que está, el seno maxilar está donde más o menos, encima de quién, dónde comienza y dónde termina aproximadamente el seno maxilar. ¿Qué estructura, con cuáles estructuras se relaciona? Por encima de los premolares y molares superiores. Exactamente, míralo ahí cómo comienza, por encima de los premolares y llega a los molares superiores, generalmente primero o segundo. Es importante siempre, siempre, siempre pensar en dolores de molares superiores que a veces no tienen ninguna caries ni tienen ninguna lesión visible, ninguna lesión periodontal, ni cariosa, ni de ninguna naturaleza. Entonces, a veces el paciente refiere un dolor en esa zona. Hay que pensar en esa cosa. Hay que pensar posiblemente que pudiera tratarse de una sinusitis maxilar. No necesariamente, pero la sinusitis maxilar produce un dolor reflejo en los molares superiores que nos puede hacer pensar que se trata de un problema odontogénico, cuando realmente no. Anteriormente, muchas piezas dentarias se llegaron a sacar porque a veces el odontólogo no pensaba en una sinusitis maxilar y cualquier dolor, sin entrar mucho en análisis, muchas cuestiones, sacaba la muela y resultaba que el dolor seguía porque se trataba de una sinusitis maxilar. Piensen en eso siempre, en molares superiores. Mírenlo ahí, cómo se ven relacionado con estas piezas dentarias. Mírenlo ahí. Dolor que produce un dolor reflejo que te parece que está relacionado con los molares o premolares superiores y resulta que es una sinusitis maxilar. Mírenlos ahí. Fíjense ahí. ¿Qué es eso? Eso que está ahí. ¿Qué es? Esas dos estructuras que son Esos son los senos. los senos maxilares, exactamente. Entonces, este caso, yo se lo quise presentar porque ustedes ven que hay una zona radiopaca aquí, o como se llama, hiperdensa, como se dice en tomografía, o hipodensa. No se dice radiopaco, sino radiolúcido. Se dice hipodensa o hiperdensa, que eso equivale a lo que es radiolúcido y radiopaco. Hiperdensa es como si fuera radiopaco, una zona hiperdensa en seno maxilar, que posiblemente se trate de sangre, porque el paciente tuvo un trauma facial, como ustedes ven la nariz desviada, y tuvo fractura del piso de la órbita. Fíjense ahí, como ven el piso, la fractura del piso de la órbita. Mírenla ahí. Mírenla ahí, la fractura, el piso de la órbita. Entonces, cuando hay fractura del piso de órbita, fractura de malar, como vimos ahorita, generalmente hay sangrado en el seno maxilar. Miren aquí los senos maxilares. Cuando hay fracturas aquí, se presenta sangrado casi siempre de eso. Vamos a ver los agujeros palatinos posteriores también. Es bueno recordar todas esas estructuras anatómicas para uno no confundirse y pensar que son un quiste, que cualquier patología. Eso es importante recordarla siempre, tenerla pendiente. Los agujeros palatinos posteriores. Y esta estructura que está aquí, ¿cómo se llama? Eso que yo estoy señalando con la flecha. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Arco cigomático. Del arco cigomático, perfectamente. ¿Y qué yo le dije ahorita con la fractura del arco cigomático? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pasa cuando hay fractura del arco cigomático? Dificultad para abrir la boca. Exactamente. Eso es bueno que recuerden ese concepto, porque por aquí transita, por aquí cruza la apófisis coronoide. Entonces, cuando hay fractura del arco cigomático, puede producir atrapamiento de la apófisis coronoide y el paciente va a presentar dificultad en abrir la boca. Muy bien. Me gusta eso que recuerden esos conceptos. Muy bien. ¿Y eso que son, cómo se llama? Ese dedo que está ahí, ¿cómo se llama? Ese es un dedo o a la mano, ¿qué es eso? ¿O qué es eso? O una costilla que se ve ahí. ¿Qué cosa es esa? ¿Quién me dice? Esa es Eso la... es, ¿La qué? Sí, dilo. ¿Cómo se llama? Jesús, ¿tú me lo vas a decir? ¿El dime. qué? Esa no es la apófisis coronoides. ¿La apófisis? Coronoides. Exactamente, es la apófisis coronoide. No me digan no, es, sí es la Esa apófisis. es la apófisis coronoides. Exactamente, la apófisis coronoide. Recuérdense, vamos a verla ahora aquí. Apófisis coronoide. Vamos a verla aquí. Es esta estructura, el apófisis coronoide. Mírenla ahí.
lo que yo le decía, cuando la apófisis coronoide se mueve hacia adelante con la apertura bucal, entonces se superpone generalmente en la zona de los molares superiores y produce esa apariencia como de la proa de un barco, de la parte anterior de un barco, que muchas veces, si uno no lo recuerda, pues, no, eso fue un dedo, eso es una mancha, eso es cosa. No, eso es la apófisis coronoide. Se llama la apófisis coronoide, que es la, y esa estructura, ¿y cómo se llama? Ese hundido, ¿y cómo se llama? Ese pedazo ahí. Ese puente entre el cóndilo y la apófisis coronoide, ¿cómo se llama? ¿Dónde se está señalando? ¿Cómo es? ¿Dónde se está señalando? Mira la flecha, mira ahí arriba. Ok. ¿Es esa escotadura sigmoidal? Exactamente, la escotadura, muy bien. Esa es la escotadura sigmoide, muy bien. Y esto aquí, esto es la zona de la tuberosidad, que a veces en algunas extracciones de molares del tercer molar inferior, digo superior, perdón, se puede producir la fractura y venir adherida a ese pedazo de la tuberosidad, pero eso no quiere decir nada. ¿Y esto qué es? Esa estructura que se ve ahí, esa punta que se ve ahí, ¿qué es? ¿Cómo se llama? No recuerdo, en verdad. Eso es la apófisis estiloides. Sí, la apófisis estiloides. Voy a ver si le encuentran otra cosa. Aquí estamos viendo la línea oblicua externa que se ve generalmente por encima y la línea oblicua interna que se ve por debajo. Estos son reparos anatómicos de la mandíbula. La línea oblicua externa y la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. La línea oblicua externa por aquí. Y esto que se ve ahí, ¿cómo se llama? Esa mancha que se ve ahí. Ese es el agujero mentoniano. Exactamente, el agujero mentoniano. Muy bien. Y eso que se ve ahí, el canal dental, el conducto dental inferior. Perfectamente, muy bien. Conducto mandibular, mírenlo ahí. El agujero mentoniano, mírenlo ahí. Como se ve muy bien aquí. Perfectamente, bien. Esto se llama agujero lingual. Es un... Por ahí entra la arteria lingual, se dice, es una zona radiopaca, no tiene mucha presencia en la mayoría de los casos, pero a veces puede verse, y para que no pensemos que se trata de una patología, debemos de recordar que se llama el agujero lingual, foramen lingual. La protuberancia mentoniana, vamos a seguir medio rapidito. La fórmula de la normalidad, ¿cuál es el ion que más nos interesa en términos radiográficos? ¿Cuál es? ¿El hidrógeno, el potasio, el carbono? ¿Cuál es? ¿Cuál de los elementos es que determina que un cuerpo sea más radiolúcido, más radiopaco? ¿Cuál de ellos? El calcio. Exactamente, el calcio. El calcio es lo que va a decir si está más radiopaco o menos radiopaco. Exactamente. Y también inclusive el calcio, no solamente en los dientes, sino hasta en los huesos, porque por ejemplo cuando se presenta la osteoporosis, comienza primero con una osteopenia, que es una disminución de la cantidad de calcio que está presente en el hueso. Osteopenia y osteoporosis, muy bien, mírenlo ahí. La diferencia de tono depende de la variación de la cantidad de calcio. Muy bien. ¿Qué vamos a ver con la radiografía? Determinar presencia del germen, control de erupción, grado de desarrollo, reabsorción, actividad erupcional, la fusión, que cuando dos dientes más o menos se ven unidos a través de la dentina u otro tejido, ahí se ven. Después vemos la geminación, cuando un diente intenta dividirse en dos, como aquí, como es este caso. Después veremos también la concrescencia, cuando dos dientes se pegan, pero cada uno tiene su estructura bien formada, o sea que no están como la geminación ni la fusión, sino estos son dos dientes más o menos bien estructurados, pero que tienen algún grado de proximidad de contacto. Aquí están las perlas de esmalte, que son pequeñas formaciones. Mírenlas aquí, como se van a ver. Mírenlas ahí. Esas bolitas que se ven en la bifurcación o trifurcaciones de las piezas dentarias. Perlas de esmalte. Taurodoncia, dientes anormalmente grandes.
se le puso así porque se parecen a las piezas de los rumiantes, de la vaca y de los toros. Se presenta en el síndrome de Klinefelter, que tiene otro tipo de anomalía. Esto es, miren aquí cómo se ven las raíces bastante largas. Taurodontismo, miren aquí, exageradamente largas. La cámara pulpar normalmente grande y las raíces cortas. Muy bien. Dense in dense, recordar lo que quiere decir diente dentro de otro diente, que no es exactamente así tan rigurosamente cierto, pero está formado por la invaginación del órgano del esmalte. Es decir, el esmalte dentro del mismo y forma, por decirlo así, un pequeño hueco, un pequeño espacio, una pequeña cavidad, más frecuente en laterales superiores permanentes. Recuerden eso. Dense in dense, lo voy a escribir, pero recuérdenlo eso. Más frecuente en laterales superiores permanentes. Se puede descubrir accidentalmente en un examen con el explorador cuando vemos en la cara palatina del lateral que el instrumento se introduce, y si se hace una radiografía se puede tratar de un dense in dense. Vuelvo y reitero, más frecuente en lateral superior permanente, pero puede aparecer en otras piezas. Miren aquí, como ustedes se dan cuenta, ese paciente no sabía nada, y miren aquí cómo desarrolló una patología periapical, consecuencia de la perforación, de la penetración de una pulpitis que sufrió, quizá medio asintomática, y cuando vinieron a darse cuenta, fue originada por un dense in dense, porque no tenía caries visible aparentemente, pero sí el dense in dense que permitía la invasión microbiana. Aquí aparece también raro en molares inferiores e incisivos inferiores, es menos frecuente. Mírenlo aquí, un dibujo más o menos, un esquema para que podamos tener una idea de representación. Dense in dense, diente dentro de otro diente o diente invaginado. Caries dentaria, la radiografía es importante, sobre todo en diagnóstico de caries proximal incipiente, que a veces no se detectan con los aparatos tradicionales, convencionales, pero la radiografía es un aliado muy útil. Miren aquí cómo se ven esto. Caries interproximales. Periodontitis se refiere a la dilatación del espacio periodontal, periapical. Enfermedad periodontal, ustedes verán de eso mucho en otras asignaturas, eso tiene unas características ya muy propias. Miren ahí clínicamente cómo se puede presentar. Acceso crónico, como ustedes saben, ¿qué quiere decir un acceso crónico? ¿A qué se refiere cualquier patología crónica? ¿Qué quiere decir algo crónico? ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere decir? Que va en aumento la enfermedad y es constante. Sí, pero ¿qué se refiere crónico? Cuando hablamos de crónico, ¿a qué estamos hablando? Que tiene mucho tiempo. Que tiene más de 3 meses, exactamente. A eso que se refiere. Agudo es cuando tiene menos de 3 meses. Un dolor agudo es aquel dolor que tiene un periodo menor a 3 meses, como promedio. Eso es lo que se ha establecido. Y cuando es crónico, ya cuando sobrepasa, crónico se refiere que ya tiene larga duración. Cronos era el dios del tiempo de los griegos, Cronos. Por eso ustedes llegan a hablar de cronómetro o reloj, que es que mide el tiempo. Cronos, cuando hablamos de eso, entonces nos estamos refiriendo a un acceso que ya sobrepasa de los 3 meses, por decirlo así. Vemos aquí la formación de una osteoitis condensante, se refiere a una formación, a un engrosamiento, a un aumento de la densidad de ese hueso, tratando de delimitar, de evitar, poniendo una barrera, una frontera para evitar que los microorganismos pasen de ahí e invadan el hueso circundante. Le llama osteoitis condensante o osteosclerosis también. Nódulos pulpares son formaciones que se originan en el interior de la cámara pulpar, que puede tener forma y tamaño variables. Déjame ver exactamente. Mírenlos ahí. Estos nódulos pulpares no se distinguen muy bien, pero ahí están. Ahí. Una vez se le atribuyó ser la causa de dolores, de jaqueca, de cefalea y cosas de esas, pero ya no son tan culpables favoritos, por decirlo así. Ya se han soltado un poco eso, sí. Reabsorción dentinaria interna puede ocurrir a veces, que se forme lo que se llamaba un pulpoma, un tumor dentro de la pulpa que destruía, que reabsorbía la raíz de adentro hacia afuera. Reabsorción dentinaria interna, recuerden eso. No es frecuente, pero puede aparecer de interna y externa. Mírenla ahí.
¿Qué creen ustedes que fue la causa de esa reabsorción apical, esa reabsorción externa? ¿Cuál pudo haber sido la causa a su ojo? Las fuerzas ortodónticas. Exactamente, fuerza ortodóntica no muy bien controlada. Y esa estructura que se ve ahí, esa fractura, ¿eso fue un golpe que se dio esa persona? ¿O qué es? No, ¿Qué es? la sutura intermaxilar. Exactamente. Y miren aquí el rombo nasal de Parma, como se ve la espina nasal anterior y el Bomer. Eso es piso fosa nasales. Miren, rombo nasal de Parma. Miren aquí cómo se ve la sutura intermaxilar que podría sugerir una fractura entre ambos maxilares, pero es una estructura anatómica normal, que a veces se ve, otras veces no se ve, pero es bueno recordarla. Miren cómo se ve ese grado de reabsorción periapical bastante importante. Hipercementosis, la vamos a ver en más detalle, oteitis condensante. Pero aquí, oteitis condensante, que fue lo que vimos aquí, como una respuesta reparativa a una patología periapical. Recordar eso. Aquí vamos a ver los quistes, que dijimos que los quistes se dividían en dos tipos, que eran odontogénicos y no odontogénicos. Odontogénicos son los que tienen que ver con los dientes y no odontogénicos que no tienen ninguna relación con los dientes. Muy bien. Los más frecuentes son el radicular, el residual, dentígeno, primordial y multilocular de erupción y queratoquiste. Vamos a verlo. El más frecuente es todo el quiste radicular, que posiblemente originado por una endodoncia incompleta que estimuló, por decirlo así, los restos epiteliales de Malassez y se formó ese quiste. Es el quiste más frecuente, el quiste radicular. Dijimos que ¿quién me dice lo que es quiste? ¿Quién me define lo que es un quiste? Ya lo dijimos. Vamos a ver quién lo recuerda. ¿Qué es un quiste? Una cavidad patológica que contiene un material ya sea líquido, semisólido. ¿Y qué más? Muy bien. Y te faltó una cosita. Te faltó un chin ya, la otra cosa. Que está cubierta por un epitelio. Son tres cosas. La cavidad, el epitelio y el contenido. Recuérdense bien. La cavidad patológica, muy bien, lo dijiste muy bien. El contenido que puede ser líquido, semisólido y una membrana que lo delimita, que lo recubre. Lo dijiste muy bien. Perfecto. Cavidad patológica cubierta por epitelio y contenido líquido semisólido y cristales de colesterina. Muy bien. Se ve que se acordaron. Bien. Tenemos quiste residual, que es aquel que permanece una vez que se trajo el diente que le dio origen. Perfecto. Tenemos aquí quiste dentígeno. ¿Qué es el quiste dentígeno? Aquel que... ¿Quién me dice? ¿Un quiste dentígeno qué es? ¿Qué es lo que lleva en su interior? Diente. Me imagino que llevan al mismo diente. Lleva un diente incluido en su interior. Eso es quiste dentígeno, aquel que lleva un diente incluido en su interior. Generalmente, la zona donde mayor prevalencia es la zona de los terceros molares inferiores, que son las piezas que mayormente se retienen, después los caninos superiores y luego los premolares inferiores. Pero mayormente es... déjame quitarme de aquí que me está comiendo. Me tiene... Oh, sí, oye, me tiene un brazo achicharrado. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí ya. No importa. Entonces, decimos que quiste dentígeno es aquel que lleva un diente incluido en su interior. Muy bien. Más frecuente, maxilar inferior, tercero molar, caninos superiores y premolares inferiores. ¿Con qué otra patología debemos tratar de establecer un diagnóstico diferencial? ¿Con qué otra patología que yo solamente me recuerden? ¿Se llama esa otra patología? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa ¿Cómo se te patología? repito? ¿Cómo? Dime. Que no entendí bien la pregunta. Hay una patología que radiográficamente, por decirlo así, se asemeja mucho, se parece mucho a un quiste dentígeno, inclusive hasta la misma zona de los molares inferiores. Pero es una patología que requiere ya de un diagnóstico histopatológico para uno poderla diferenciar. ¿Cómo se llama esa patología? Que tiene mucha tendencia a la recidiva. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿No recuerdan? Los abscesos. ¿Cómo es?
Los abscesos periapicales. Absceso no, porque tiene un diente incluido. Es una patología que ni siquiera supura, porque un absceso Ah, ok, que tienen dientes. Perfecto. ¿No recuerda? Es aquella patología que se llamaba queratoquiste, recuérdese, la vamos a ver ahora. El quiste primordial es aquel que tiene dientes temporarios incluidos y dentición mixta. Quiste multilocular, mucha cavidad. Esta es, mírenla ahí. Eso parecería un quiste dentígeno, ¿verdad? Porque tiene un diente incluido en su interior, una muela, un tercer molar. Pero resulta que esa... Un momentito. Aló. Él habla, dime. Sí, dígame. Sí, sí, dime. Claro que sí, perfecto. ¿A qué hora vendrían? Ok, está bien, gracias, bien. Ok, bien. Excúseme que fue una llamada que no podía rechazar. Pues sí, dijimos que esto se trata de un queratoquiste, recordar. Vamos a darle hacia atrás para que vean. Mírenlo aquí. Un diente incluido en su interior, un tercer molar, como se ve ahí perfectamente. Para entonces resulta que este señor queratoquiste tiene una alta tendencia a la recidiva. Es decir, ustedes lo operan. Por eso siempre se insiste cuando se trae cualquier patología, enviar la membrana al patólogo a examinar para descartar cualquier otra cosa. Recuérdense cuando empezamos que entre las características de la radiografía puede sugerir, pero no determina una patología, no la determina, te puede sugerir cualquier cosa, pero muchas veces hay que complementarla con un examen histopatológico. Entonces, en estos casos, siempre se impone, es mandatorio enviar la membrana que está circundante a este proceso, el queratoquiste. Se trata con una solución que se llama la solución de Carnoy, pero aún así tiene mucha tendencia a la recidiva, el queratoquiste. Recordar esa patología, queratoquiste. Ahí, querato, quiere decir queratoquiste, quiere decir que se trata de una membrana que está altamente engrosada, una membrana muy engrosada, se llama queratoquiste. De los quistes no odontogénicos tenemos el nasolabial, que va a estar en el piso de fosas nasales y en el vestíbulo del labio superior, el nasopalatino, y el otro, y el glóbulo maxilar. Mírenlo aquí, el quiste nasolabial, como ustedes ven, esta es una tomografía en la cual se ve muy bien definido la lesión, un contenido semilíquido, como lo dice la tomografía, porque es una de las ventajas de la tomografía, que te puedes distinguir de acuerdo a la densidad y sugerirte más o menos cuál es el contenido de la lesión que se encuentra. Esto aquí te va a decir que es aire, aquí te puede decir que es sangre o líquido quístico, porque de acuerdo a la densidad lo discrimina. Entonces tenemos el quiste nasolabial, que está entre el piso de fosa nasal y labio superior. A veces es bastante molesto. Aconsejo operarlo mejor con anestesia general, porque muchas veces la anestesia local no logra infiltrar la parte posterior y el paciente sufre mucho. El quiste nasopalatino está en el agujero nasopalatino, que es una estructura anatómica. Se opera ahí también. Una condición, yo lo dije, que los quistes tienen una característica que se llama renitencia, que es cuando se comprime, que tiene el efecto como de una pelota de ping-pong, que ustedes la aprietan y vuelve otra vez a su posición anterior. No se queda deformada, sino que vuelve otra vez hacia atrás. Eso se llama renitencia. Y este otro quiste, ¿quién recuerda cómo se llama? Que tiene forma de pera invertida entre lateral y canino superior. ¿Cómo se llama ese quiste? Repasen todo eso, que el examen ya va la otra semana. Repasen todas esas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene? Entre lateral y canino superior. ¿Quién me dice? Ese quiste se llama glóbulo maxilar, forma de pera invertida, entre lateral y canino superior permanente.
Ahí está. Quiste glóbulo maxilar. Solamente en esa área tiene ese nombre. ¿Cómo O es? se puede dar entre algunas otras piezas dentarias o solamente entre esos dos. Entre lateral y canino, porque es una estructura, son restos epiteliales que permanecen, hay restos embriológicos que permanecen ahí. Y entonces eso se degenera. Tiene que ser para que se llame quiste glóbulo maxilar. Fíjate, y produce inclusive, mira, produce separación de las raíces. Fíjate cómo separa la raíz del canino y del lateral superior. La separa, la abomba y da esa forma. O sea, el quiste glóbulo maxilar solamente se da ahí, si no sería un quiste periapical o de otra naturaleza, pero el glóbulo maxilar entre lateral y canino superior permanente. Quiste glóbulo maxilar, glóbulo Ok, lateral. gracias. ¿Cómo es? Que esté bien, gracias. No está bien, para eso estamos, pero acuérdense de todo, pásenlo todo, que no se les olvide. Bueno, vamos a ver algunos tumores no malignos de los maxilares. Dijimos el amelo. ¿Qué distingue un tumor maligno de uno que no lo es? ¿Quién me dice? ¿Qué me comentan rapidito? Bueno, como su nombre lo dice, el benigno es bueno, inofensivo por decirlo así. Está Ajá. ahí, pero no hace realmente daño. Y el maligno sí lo hace. Pero no solamente que hace daño, pero ¿qué otra condición lo caracteriza? ¿Qué es lo típico? Lo típico de un tumor maligno de uno que no lo es. Tiene bordes irregulares. ¿Y qué más? Que Lo más importante, me lo están obviando. crece muy rápidamente. Esa es otra condición. ¿Y qué otra cosa más? Crecimiento rápido. ¿Y qué otra cosa más? En su interior el líquido normalmente es blanco, negro o morado, creo. Mira, bueno, vamos a dejar el color de los líquidos. No hablemos de partidos políticos, ni de blanco ni de morado. Vamos a hablar, o sea, lo que caracteriza a un tumor maligno, no es que los tumores malignos dan metástasis, recuérdense de eso. Los tumores malignos dan metástasis, es decir, se propagan a distancia. Del punto donde se originan, se riegan por el organismo entero. Los tumores no malignos no hacen eso. Generalmente los tumores malignos se propagan por vía linfática o vía sanguínea. Dan adenopatía, producen pérdida de peso, anemia, decaimiento, es decir, desgasta el paciente. Un tumor maligno consume, por decirlo así, el paciente, aparte de la velocidad de crecimiento. Pero la característica, lo más importante, es la metástasis, es decir, la propagación a distancia. Un tumor maligno se propaga por linfático o por vía sanguínea. Un tumor que no es maligno no se propaga. Dan ganglio, también se clasifican, es decir, y la velocidad de crecimiento es más rápida. Bien, tenemos el ameloblastoma, que es un tumor originado por trastorno en el órgano del esmalte, el odontoma compuesto y complejo. Una pregunta, quedan 4 minutos. ¿Podemos seguir otra vuelta más o lo dejamos aquí? ¿Tienen algún compromiso? ¿Qué me dicen? Rapidito. Podemos seguir, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a seguir entonces. Bien, cuando terminemos esto volvemos otra vuelta más porque quedan 4 minutos solamente. Seguimos a donde estamos para adelantar. Bueno, tenemos el ameloblastoma, el odontoma compuesto, el odontoma complejo mixoma, cementoma. Miren el ameloblastoma. ¿Qué ustedes ven ahí de raro, que le llama la atención en esa radiografía del ameloblastoma? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué ven ustedes? Una absorción. Reabsorción radicular, exactamente. Eso es lo llamativo del ameloblastoma. Es una lesión multiquística, es multilocular, múltiples compartimientos, de crecimiento lento, produce reabsorción radicular de las piezas dentarias con las cuales entra en contacto. Eso es lo típico del ameloblastoma. No da ganglio, crecimiento lento, generalmente en ángulo mandibular, no tiene cambio de color en la mucosa, produce expansión de ambas tablas, pero la mucosa permanece igual, no duele, no pica, no sangra, no supura. Eso es lo típico del ameloblastoma. La radiografía panorámica. Este es un ameloblastoma no infrecuente que se presentó en el sector anterior-inferior. Generalmente los ameloblastomas se presentan casi siempre en el ángulo mandibular. Es raro un ameloblastoma en el maxilar superior, muy raro. No quiere decir que no se pueda dar, pero el tratamiento, como ustedes ven, es una resección con márgenes de seguridad. Ya afortunadamente con los recursos de las
imágenes tridimensionales y la estereolitografía, que es la reproducción en tamaño natural de la pieza comprometida. Esto, por ejemplo, esto es una estereolitografía que ustedes ven que ustedes tienen prácticamente la mandíbula en plástico y eso les permite contornear la placa y es un tiempo que se gana porque cuando se va a operar esto toma tiempo doblar la placa y ajustar exactamente, pero ya con la estereolitografía se obtiene un modelo exactamente igual, milimétricamente igual, por decirlo así, lo que nos permite saber que se va a hacer una recesión en este segmento y aquí se va a cortar el otro. Como ustedes ven, es un tamaño exactamente. Miren aquí una tomografía, como se ve el abombamiento de ambas tablas. Odontoma. Recordar que hay dos tipos de odontoma, que son ¿cuáles? ¿Quién me los dice? Odontoma. ¿No lo recuerdan? Pónganse a repasar, señores, que el examen viene para la otra semana y todas esas patologías es bueno recordarlas. Recuerden, el odontoma, hay dos tipos de odontoma, compuesto y complejo. Los complejos son los cuales están en forma desorganizada, es decir, que puede ser que el esmalte esté por dentro, la dentina por fuera, la pulpa, el cemento esté por dentro, es decir, que están en forma desorganizada, son los complejos. Los compuestos, que están ordenadamente igual que el diente. Mírenlo aquí, ese odontoma, mírenlo ahí, ese que está ahí es un odontoma, posiblemente un odontoma complejo. Ese es un odontoma complejo. Estos que se ven aquí son odontomas compuestos, que está dispuesto, los tejidos están como si fuera igual que el diente. Lo que pasa es que son dientes, dentículos, dientes pequeños, pero tiene la misma disposición, en la misma organización que un tejido dentario, que un diente normal. Mixoma odontogénico es un tumor invasor parecido a la ameloblastoma, pero poco encapsulado y tiene una consistencia medio viscosa. El tratamiento es igual que la ameloblastoma, resección con margen de seguridad. Cementomas, yo creo que queda de menos de un minuto, yo creo que ahí es que vamos a seguir. Displasia, tenemos 4 tipos: displasia fibrosa periapical, cementoblastoma, fibroma cementificante y cementoma gigantiforme. ¿Qué se ve ahí?